Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast Las Lobas de Wall Street, el programa en el que hablaremos de manera informal sobre inversiones, finanzas personales, economía y negocios. Contaremos nuestras experiencias personales y entrevistaremos a profesionales para conocer su punto de vista. Somos Casia y Lucía, y si te interesa aprender sobre libertad financiera, desarrollo personal y espíritu empresarial, este es tu podcast. Y si te interesan estos temas y no sabes por dónde empezar, te invitamos a que te suscribas a nuestra newsletter en lobasdewallstreet.com. Además, si os suscribís, os regalamos nuestro panel para ponerte cara a cara con tus finanzas, poder organizarlas y ser mucho más feliz porque estarás mucho más tranquila. Y dicho esto, vamos al programa de hoy porque, como intuiréis del título, hoy queremos hablar sobre un tema muy recurrente que siempre tratamos, que es pues el tema de pues la libertad, el tiempo, a qué dedicamos nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, cómo conseguimos, o sea, de dónde salen nuestros ingresos y cómo nos repercuten. Entonces, con esta reflexión encima de la mesa, pues hoy queremos primero plantearnos si estamos en el lugar donde queremos, si todavía queremos llegar a otro lugar, os contaremos también nuestro parecer, y sobre todo reflexionar sobre, bueno, hay diferentes teorías, pero bueno, sobre un modelo, una teoría que habla de 4 personalidades o 4 estadios en el mundo laboral, de pues, 4 roles, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a comentar estos roles que irían pues, desde la persona que simplemente ejecuta hasta la persona que organiza, crea y desarrolla sistemas que se mantienen en el tiempo. Pero bueno, vamos paso a paso. Y si quieres, Kasia, podemos empezar pues, con esa primera figura, que sería la personalidad del trabajador, ¿no? Que consiste, si nosotras lo hemos sido, si lo seguimos siendo y bueno, en qué consiste y por qué qué partes buenas, partes malas tiene, porque bueno, todo tiene sus beneficios. Sí, gracias, Lucía. Sí, la figura del trabajador es básicamente lo que en algún momento yo creo hemos hecho todos, porque finalmente uno cuando se prepara de forma profesional, va a la universidad, siempre lo preparan para desarrollar algún tipo de trabajo y estar contratado por alguien. Entonces, asumir el rol del trabajador en alguna empresa o, bueno, donde sea, pero estar contratado, digamos, por cuenta ajena. Digamos, sí. Se puede decir que prácticamente en las universidades es, digamos, el único rol que se enfoca para que tú al salir de tu etapa formativa, pues tú puedas buscar trabajo, lo típico. Al final de la carrera normalmente te enseñan a hacer un currículum, enviarlo y bueno, para tú conseguir un trabajo. Pero claro, obviamente esto no es el final de lo que tú puedes hacer, es, digamos, solo el comienzo. Pero claro, por algún momento hay que empezar, por algo hay que empezar, entonces este rol del trabajador es, digamos, dentro de todos, yo creo, el más fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, por eso vamos a hablar por qué. Porque es más fácil que los otros roles. Porque, sí, di. Claro, te iba a decir que estamos hablando todo el rato de trabajador, nos referimos a trabajador que va a su puesto, cumple con una serie de órdenes, parámetros y cobra por ello. Fin, es decir, ejecuta. Y claro, por eso dice Kasia que realmente es lo más fácil porque ya te viene dado de arriba pues lo que tienes que hacer, tienes un marco, unas instrucciones en principio y entonces tú al final pues llegas y haces lo que te mandan, básicamente. Exacto. O sea, tú tienes ya desde el principio marcado lo que tienes que hacer, no tienes que preocuparte por nada más, tienes que preocuparte por el marco que te han dado y ahí hacer tu trabajo bien y por eso vas a cobrar al final de mes y no tienes que preocuparte de dónde va a salir este dinero. Esto no es tu preocupación. Lo único que sabes es que vas a cobrar. Sabes cuál es tu horario, a qué hora entras, a qué hora sales. Sabes que si, por ejemplo, trabajas de 9 a 6, pues a las 6 ya está. Te vas a casa y descansas hasta el día siguiente. Sabes la cantidad de vacaciones tienes. Sabes la cantidad de, bueno, si tienes una baja, cómo funciona todo, también te vas a enterar, pero es todo muy preestablecido
y digamos, todo es como seguro lo que va a pasar en cualquiera de estas situaciones, por lo que hablamos de una cierta estabilidad en este sentido. Bueno, yo creo que la mayoría hemos pasado por este rol, nosotras también. Ahora, Lucía, si quieres, hablarás tú un poquito de cuando tú estabas en esta etapa, ¿no? Sí. Sí, bueno, también mencionar que hablamos de las ventajas, somos conscientes precisamente por lo que vamos a contar, que también tiene sus desventajas, evidentemente, pues no controlamos nuestros tiempos ni nuestros horarios, pues como decía Kasia, no decidimos con quién trabajamos, pues a lo mejor si hay un cliente de la empresa o bueno, nuestra propia empresa es nuestro cliente, ya está, o sea, no podemos elegir. Y bueno, esta falsa seguridad de, pues eso, tener un salario predecible, sí, pero si la empresa de repente tiene que prescindir de ti, te la juegas toda una carta. Entonces, bueno, en cualquier momento si van mal las cosas, tú pendes de un hilo porque eres dependiente de esa entidad. Y luego, por supuesto, el salario. Efectivamente es predecible, esto está genial, pero también es máximo. Es cierto que se puede ir prosperando dentro y progresando en el escalafón de una organización, pero va a ser un fijo. Evidentemente, si ya contamos con variables, etcétera, yo creo que ya hay un mix, ¿no? Ya no seríamos tan trabajador clásico porque habría ese plus de tener que tener iniciativa. También, bueno, se habla ahora mucho del intraemprendimiento, ¿no? Como que dentro de la empresa pues se potencia que haya proyectos nuevos. Pero bueno, estamos hablando aquí de eso, del concepto clásico. Y sí, yo, pues efectivamente, fui trabajadora como eso, como todo el mundo. La verdad es que al principio, yo creo que para empezar es lo mejor. O sea, las personas que empiezan y sus primeros trabajos ya empiezan emprendiendo, me parece unos valientes, me parece increíble, porque yo, bueno, de hecho no me atreví, yo no lo hice, ni me lo planteé, sinceramente no me lo planteaba, porque es que requiere una serie de habilidades, de conocimiento que no tienes, bueno, que ni siquiera, que seguimos cada día aprendiendo y formándonos para seguir haciéndolo, pero es que cuando sales de cualquier estudio o de cualquier formación, es que no tienes ni idea, no sabes por dónde te pega el aire, como para encima crear una empresa. Entonces yo creo que es lo ideal por eso, porque tienes un marco, tienes a alguien a quien preguntarle, alguien pues a quien consultar, pues un superior que en el fondo va a ser responsable de lo que ocurra. Entonces ya se va a encargar él o ella de darte unas pautas, de decirte esto se puede hacer, esto no se puede hacer, cómo se hace, cómo no, te va a corregir. Todo para bien en principio. Luego hay jefes de todos los tipos, pero en principio vas a tener un modelo que seguir o personas en las que inspirarte y aprender. Tanto lo que sí que te gusta como lo que no. Ojo, porque a mí también me parece interesante el toparte con perfiles, bueno, iba a decir incluso tóxicos, ¿no? Pero hay muchos, sí, compañeros o jefes que no quieres en tu vida y también te ayudan a seleccionar pues conductas y aspectos a evitar y a prevenir. Bueno, pues como en cualquier crisis, siempre que hay una crisis o un accidente, los sistemas se fortalecen a raíz de ese accidente porque se revisa todo para evitar que vuelva a ocurrir. Bueno, pues yo creo que también toparte con gente indeseable, aunque en el momento no es agradable, te ayuda a más adelante construir también tu modo de trabajar y de estar en el mundo laboral. Entonces, bueno, yo creo que yo cuando estuve, pues también pasé por esto, lo que os acabo de decir, pues al principio súper perdida, tuve jefes que me dejaron más a mi aire, con lo cual al principio yo, en mi primer trabajo yo era como prácticas en un despacho de abogados, me pedía hacer cosas mi jefe que yo no sabía ni lo que eran, entonces tenía que buscar, prepara este escrito para este cliente, entonces yo tenía que, primero, pues, ¿qué es esto, no? Entonces, investigar qué era, encontrar modelos, elaborar el modelo, era todo un proceso. O vete al juzgado a preguntar no sé qué. Entonces, tienes que ir allí, ver dónde está, a quién le pregunto, cómo le pregunto. Entonces, todo un aprendizaje. Es cierto que en el momento, reconozco que yo prefería en ese momento haber tenido a alguien que me llevase más de la mano, más, pendiente, pero luego la verdad es que aprendí muchísimo, porque es como se aprende, en plan lanzándote y espabilando y buscándote la vida. Y luego tuve un poco lo contrario, estuve en una organización donde estaba todo súper jerarquizado. Bueno, yo alucinaba, por ejemplo, con todo el mundo interno, que tú también estuviste así en una empresa multinacional, con los emails, toda la
la subcultura empresarial que hay de correos electrónicos, o sea, cómo se escriben correos, a quién pones en copia, a quién pones primero en copia, segundo en copia, si no copias a alguien, ¿qué pasa? O sea, todos esos subtextos que hay por ahí, yo, bueno, es que no me cansaré de contar lo que me sorprendieron. Pero bueno, ahí estaba todo mega controlado. Entonces era al contrario. Había que estar continuamente teniendo en cuenta no pasarte de la raya, llegar, no, o sea, bueno, ahí era como diferente. Pero bueno, también se aprende. Pues, sí, de todo se aprende finalmente. Sí, yo recuerdo mi trayectoria de trabajadora. Yo de esta trayectoria podría sacar unas conclusiones. Primero, pienso que es muy valiosa esta etapa, por lo que tú dices, porque es tu primer contacto con prácticamente la vida laboral y vas aprendiendo mucho. Pero aquí es muy importante la gente que te rodea, yo creo, porque puedes topar con una gente muy buenos compañeros que te van a empujar y te van a enseñar y te van a ayudar, y ahí vas a sacar todo el provecho. Y por lo contrario, puedes encontrarte con compañeros pues que no. Y es una gran lástima. Hay que topar, o sea, si estás en un puesto y has topado con buenos compañeros, has tenido mucha suerte. Porque si no, es como un poco tiempo perdido también. Y por otro lado, también un pensamiento que finalmente ser trabajador, a algunas personas les va bien porque tienen una personalidad que les da igual lo que hacen mientras les paguen al final del mes. Y hay otras personalidades que quieren estar ocupadas y quieren ser más creativas. Entonces, cuando hay momentos de que no hay trabajo, porque a veces había momentos sin trabajo, yo, por ejemplo, me desesperaba mucho, porque yo quería seguir creando, quería tener trabajo, pero bueno, hubo momentos que a lo mejor una semana no había mucho trabajo, ¿sabes? Y estaba yo pues cobrando, sí, estando ahí 8 horas, pero me sentía muy inútil, o sea, me sentía muy desaprovechada. A lo mejor a otra persona esto no le molestaría porque tiene otra personalidad, pero a mí sí. Y entonces recuerdo que en estos momentos, cuando había un jefe y me mandaba a hacer cualquier cosa, pero yo veía que esto era muy inútil, porque era solo para rellenar mi tiempo, ¿sabes? Entonces ahí yo no podía, yo me ponía muy nerviosa porque pensaba, tanto tiempo perdido, estoy aquí 8 horas y prácticamente no estoy haciendo nada productivo, me sentía fatal. Pero ya os digo que esto es simplemente porque tengo una personalidad así. Y hay gente que tiene personalidad así, que es muy inquieta y quiere ir produciendo y quiere ser creativa, y otra gente que no. Otra gente estaría a lo mejor encantada de tener una semana de poco trabajo, ¿sabes? Sí. Pero por eso este rol no es para todo el mundo. Hay personas que sí y hay personas que necesitan un poquito más. Y estas personas normalmente pasan al siguiente rol o intentan pasar al siguiente rol. Exactamente. Pues sí, pasamos entonces, yo creo, ¿no? Hacemos este salto. Hacemos este salto al siguiente rol, sí. Que es, pues la personalidad del autónomo, digamos, que es la persona que quiere más, como decía Kasia, que quiere hacer algo propio, que quiere tener una iniciativa, que no quiere tener pues esos marcos, esos límites que te imponen en el trabajo, a tu creatividad, a veces incluso no es por mal, sino porque dentro de un proyecto pues no hace falta o no está requerido o no hay presupuesto, pongamos por caso. Entonces te están continuamente pues cortando. Entonces esa persona que quiere salirse y seguir caminando, pues termina muchas veces, como tú decías, siendo autónomo. Que también, bueno, yo no sé si decir que estamos aquí o ya casi en el siguiente, pero bueno, al final es la persona que todavía no tiene estructuras, tiene esa voluntad de crear, tiene esa voluntad de estar por su cuenta y decide hacerlo, se planta y bueno, pues con todo su bagaje, todos sus conocimientos, vamos a empezar de cero, sea lo que sea esto. Exacto. Y por su cuenta, pues eso, autónoma. Esta etapa yo creo que es muy dura, este salto. Yo creo que es muy duro porque está uno como de repente solo ante la marea. Sí. Está solamente contando consigo mismo. No sabe si va a cobrar, si no va a cobrar, pero digamos que se libera. O sea, ya sabe que el tiempo que trabajará va a trabajar.
O sea, que no va a estar 8 horas solamente mirando la pantalla, como a mí me ha pasado en la época de trabajador, que es muy fuerte. Claro. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que en este momento hay un punto de ilusión, de libertad, pero otro Sí, punto de total incertidumbre, que estoy súper de acuerdo, sobre todo al principio, porque aparte estás solo o sola, en nuestro caso. Todo depende de que puedas sacarlo adelante. Al principio en mi empresa, las páginas web, por ejemplo, pues las hacía yo enteras, de principio a fin. Entonces, que estaba genial, se aprende una barbaridad, pero nuevamente pasa cualquier cosa, eres tú. Tienes cualquier imprevisto, que los hay muchísimos, tienes que aprender tú, investigar tú. Pero en este caso no es como cuando contaba al principio que había un jefe que si estás contra una pared o necesitas un rescate va a haber alguien. No, es que aquí ya estás vale. sin red. Entonces es cierto que da mucho vértigo, sobre todo al principio. Y sobre todo, bueno, si tú tienes un perfil un poco perfeccionista o muy autoexigente, es una combinación fatal porque, claro, tienes que hacerlo todo, no sabes muy bien cómo, pero a la vez, y obviamente no va a ser perfecto o es muy difícil que sea perfecto, es Sí, inevitable y bueno, obviamente hay que ir soltando, asumir, ¿no? Asumir que van a pasar cosas que no vas a poder tenerlas bajo control y que, bueno, lo que decías al principio, pues vacaciones, pues sabes cuándo empiezan, pero a lo mejor hay interrupciones, tienes que estar pendiente, o a lo o mejor no hay vacaciones. a lo mejor no hay vacaciones, o surge algo que hay que arreglar, o de repente un proyecto que no puedes decir que no y tienes que estar ahí, o un domingo. Bueno, tienes que estar ahí, Totalmente. tienes que estar ahí. Añadir a esto que has dicho que además de lo que te tocará hacer siendo autónomo, bueno, tu profesión o los proyectos que hagas, también tendrás que familiarizarte con todo lo que es tu relación con la Hacienda y con la Seguridad Social. Estos son Claro. otros trámites, o sea, un poquito de burocracia te tocará hacer. Esto es, digamos, un trabajo añadido. Además, lo que haces más Sí, esto, cómo se sí, factura, cómo se hace, cómo se declara. Si no sabes, pues tendrás que entrar en una relación con una gestoría, con un gestor que te lleve todo, cumplir trimestralmente todos los requisitos, que antes todo esto era ajeno a ti, siendo tu trabajador ni te enterabas, lo hacía la empresa por ti. Bueno, básicamente no tocaba hacer nada por ti como persona, pero te llevaban las nóminas, etcétera. Ahora te lo tendrás que hacer tú mismo. Entonces, esto es, digamos, un plus dentro de todo el paquete. Y bueno, y muchas veces es verdad que, sobre todo en España, yo creo que no se valora al autónomo. Esa es mi percepción, al autónomo no se valora. Es una persona que trabaja muchísimo, es una persona que no tiene aquella seguridad de la que hablábamos en el, digamos, sí, en el punto anterior. Es una persona que está sola ante la marea, se le exige mucho más y no se lo valora, se le castiga, se le abruma con muchísima burocracia cuando es una sola persona. Yo creo que es un estadio de transición, pero el estadio de autónomo es muy, no sé cómo decirlo, pero castiga mucho. Por eso muchos autónomos pues sufren de burnout, de que ya están, después de unos años, están muy quemados si no progresan, digamos, a más. sí, sí. Pues esto es lo que quería decir. Totalmente de acuerdo. No sé si lo percibes igual. Yo creo que es una figura muy dura, ¿eh? Sí, yo tengo que también confesar que yo Hmm. cuando era trabajadora por cuenta ajena y veía pues lo típico en las noticias de vez en cuando, que los autónomos se están quejando o van a hacer una petición porque no sé qué. Y yo decía, pero qué pesados los autónomos, siempre llorando, es que son pesados. Pues si ellos han decidido montársela por su cuenta, pues que se fastidien. O tenía un poco esa concepción de qué No lo plasta, puedo ¿no? creer que decías eso, ¿eh? Bueno, o sea, no lo decía, pero pensaba, jo, ya están. Siempre esa que salía Ya, una noticia era de que se estaban quejando, protestando. Pues claro, yo decía, pues qué pesados, ¿no? Como. Y claro, cuando yo empecé a ser autónoma, dije, me cago en la leche. O sea, claro.
O sea, es que ahora lo entiendo. O sea, ahora, cómo no van a protestar? ¿Cómo no vamos a llorar? ¿Cómo no vamos a quejarnos? Que evidentemente hay que seguir adelante, hay que seguir currando y ahí estamos. Pero ¿cómo no va a haber esta reivindicación de, oye, un poco de dignidad, un poco de facilidad de nuestra existencia, de nuestra regulación, de nuestra situación, eso, fiscal, etcétera? A mí con que quitasen un poquito de burocracia ya estaría muy contenta. Claro, pero es que por eso te digo, entonces yo lo admito, entonces yo admito mi error y ahora lo sufro, claro, pero es que es totalmente así. De hecho, bueno, os recomendamos que escuchéis el episodio en el que entrevistamos a Begoña, porque también nos da muchísimas claves, súper interesante y, bueno, también nos hace una idea de voy a empezar un negocio, ¿qué tengo que tener en cuenta? Porque es que nos pueden pillar por todas partes. Entonces, bueno, obviamente hay que asumirlo, pero bueno, que yo nada más que añadir, Kasia, solo esta pequeña confesión. Muy bien. Yo tu confesión es decir que cuando empecé a ser autónoma y eché mirada para atrás, pensé, es que esto de ser trabajadora era muy fácil, la verdad. Sí, tenía esta percepción porque al ser autónoma el trabajo se me ha triplicado, de relax casi nada, vacaciones han menguado, era duro, sobre todo al principio era muy duro. Entonces, yo recomiendo que si alguien no entiende por qué los autónomos a veces pues, se puedan quejar o se puedan sentir abrumados, pues tiene que uno hacerse autónomo para vivirlo, porque si no, no se puede explicar. La carga es muy grande, o sea, la carga se triplica. Sí, y obviamente por eso el autónomo intenta ganar más dinero, como trabaja más, pues claro que aspira a un poquito más. Es lógico, porque si no, pues se quedaría en el plan trabajador toda la vida. Pero bueno. Entonces, del autónomo, uno una vez autónomo, pues claro, como tiene toda esta carga y se ve pues abrumado, está solo, entonces el siguiente paso, digamos, dentro del desarrollo laboral es crear una empresa. ¿Por qué? Para apoyarse también de otra gente, para no estar tan solo, ¿no? Y crear una empresa y contratar, por ejemplo. Exacto. Entonces... Sí, yo iba a decir que las modalidades cambiarán, o sea, ahora porque claro, a lo mejor no es necesario que todo el mundo tenga una SL con un super equipo, etcétera, pero nos referimos a el hecho de empezar a contar con personas en las que delegar cargas clave o tareas clave de un negocio. Puede ser a lo mejor otros freelance, pero en cualquier caso, pues ya tener una organización. Exacto. Y aquí, claro, nos añadimos más trabajo, obviamente, porque no solo que tenemos que saber lo que hacemos, saber lo de la Hacienda, la Seguridad Social, lo que antes, pero ahora también tenemos que saber liderar, organizar, llevar este equipo de gente que vamos a tener. Si son personas contratadas, pues tenemos que lidiar con sus sueldos, con sus bajas, con sus problemas y también, en cierta medida, el empresario es también como responsable de estas personas porque se compromete a pagar a estos trabajadores. Claro. Y muchas veces, sobre todo al principio, resulta que la empresa pues va funcionando, va ingresando un dinero, el empresario va cubriendo todos los gastos, paga las nóminas a sus trabajadores y para él mismo no le queda nada. Esto ha pasado mucho. Y claro, o sea, el empresario, sobre todo al principio, es el último en cobrar. Por lo tanto, a veces cuando también se echa, o sea, la gente se echa a los empresarios que son unos malvados, pero no siempre es así. O sea, el empresario de verdad se lo tiene que currar mucho y sobre todo también tiene que tomar mucho más riesgo porque al crear una estructura, claro, esto no viene de la nada, se necesita capital. Este empresario necesita levantar este capital. Si tiene ahorros o algún apoyo familiar, pues usa este dinero, pero muchas veces no lo tiene, entonces acude al banco y se endeuda. Entonces, claro, lleva esta carga adicional que tiene una deuda por pagar. Y con todo lo que conlleva, el estrés, el saber repagar todo, organizar, etc. Entonces, pues claro que quiere ganar más dinero por todo este esfuerzo y toda esta carga que asume.
Entonces eso, yo creo que esta etapa quizás ya no es tan, para mí no es tan dificultosa para mí, desde mi punto de vista, como la etapa del autónomo, sobre todo porque por la parte de delegar, de poder apoyarte en otras personas. Pero sí es verdad que asumes muchas más tareas. Y muchas veces son tareas invisibles, que no se ven que lo haces. Sí. Y mucha más responsabilidad. Y mucha más responsabilidad. Claro. Claro que sí. A mí muchas veces, estoy a mi experiencia personal, alguien se me ha acercado y dice, ay, es que tú tienes que ganar mucho, por ejemplo. Pero claro, esta persona no sabe si yo tengo créditos por pagar. Esta persona no sabe los gastos que yo tengo que pagar. Solo se ve lo que entra, pero no se ve todo el montaje detrás, cómo uno lo ha tenido que hacer y cuáles cargas tiene, y tiene que lidiar con eso también. Entonces no todo es tan obvio como parece. Y además yo añadiría que lo decías antes, cuando decías, pues al final empiezas a tener personas que dependen de ti. O sea, hay que ya tener es como un malabarismo, ¿no? Un equilibrio entre estar pendiente de, bueno, que la gente pues, que esté bien. Si tienes a personas que trabajan juntas, que más o menos se lleven bien. Que, joder, si pasa de manera natural, genial, pero imagínate tener un conflicto entre varias personas, pues ya súmalo. Bueno, luego eso, la responsabilidad de que vaya todo bien, la responsabilidad de seguir captando y mejorando y pensando a futuro, porque aunque ahora estés perfectamente, el mercado evoluciona y tienes que estar pensando ya varios años vista, dependiendo ya del negocio, incluso más, para intentar mantener o mejorar esto, porque al final las empresas, si no crecen, es decir, si se estancan, es que se van a terminar quebrando. Entonces, yo creo que hay que estar pendiente de todo. Luego, evidentemente, pues eso de cumplir calendario de pagos, todas las responsabilidades que teníamos de autónomos, pues se multiplican, porque ahora hay como mucho más. Si hay nóminas, pues también hay más. Impuestos de sociedades, si también tienes una sociedad. Y bueno, ese run que no sé si a ti te ha pasado, Kasia, pero de ese miedo de vez en cuando que te viene de ¿y qué pasa si no va bien? Y claro, al final... Este miedo ha venido tantas veces, y no solo pensaba yo en el negocio, sino también pensaba en la gente que trabaja conmigo. Claro, porque es que si el negocio se hunde, nos hundimos todos. Claro. Todos. Los que estamos allí cobrando cada mes. Es que es el tema. Y si es una empresa más pequeña y además, a pesar de que sean gente que trabaja contigo, se vuelven tus amigos, pues peor te sabe. Claro. O sea, es duro el tema, y yo creo que es un poco injusto cuando muchas veces se oye en telediarios de que un empresario tal es un malvado. Yo creo que se habla muy a la ligera. Yo creo que la mayoría de los empresarios son muy buenas personas. Yo lo creo porque tienen una visión, tienen una motivación de crear algo, de añadir valor para otra gente. Si es una empresa más grande, pues dan trabajo a muchísima gente. Les quitan preocupaciones, porque esta gente que está trabajando ahí no tiene más preocupaciones que venir a trabajar y cobrar su nómina, y puede vivir tranquilamente también si no aspiran a más, porque finalmente esto es decisión de cada uno. Hay personas que aspiran a más y quieren más, y hay otras personas que están contentas con lo que tienen, con su puesto de trabajo, y están felices, y todo es válido. Todo es válido porque todos somos diferentes y aspiramos en la vida a otras cosas. Claro. Total. Pero yo creo que el empresario es una figura, yo diría que más empresarios cuidan a las personas y al negocio que de los que no, porque si no cuidas, es que se va todo al carajo finalmente. Sí. El empresario tiene que cuidar todo, tiene que atarlo todo, pagarlo todo. La gente, si contrata gente, tiene que remunerar a la gente, tiene que vigilar el ambiente laboral, porque si el ambiente laboral no es bueno, es que también se va a ir todo pues al carajo. Y claro, yo creo que es una persona que para que funcione tiene que cuidar, es una persona que cuida. Sí. Y me parece muy injusto cuando se echa en cara que el empresario que gana tanto dinero, que esto, que lo otro. Primero, tocaría verlo de dentro, cuánto dinero se gana de verdad, y comparado con todo lo que tiene que pagar. Esto es lo primero. Sí. Y
Y segundo, que claro, tiene muchísimo más trabajo y me alegro que gane más. Te iba a decir, es que, y si gana mucho, ojo, pues claro que tiene que ganar Es más. que lo ha montado él y se ha esforzado el que gane lo que tenga que ganar. Es que lo ha currado. Es que se lo ha currado, ha tenido una idea brillante y ole, que gane mucho dinero. Es suyo. Esta es mi opinión. Sí, estoy contigo, Kasia, la verdad es que totalmente. Y nuevamente, y aquí confieso que yo cuando estaba de empleada, cuando yo era por cuenta ajena, bueno, pues sí que era, no voy a decir beligerante, porque tampoco es que yo fuese la más protestona, pero bueno, sí reconozco que mi pensamiento era muy de la empresa me debe, mis derechos como trabajadora, que por supuesto, pero lo veía como mucho más desde la exigencia que desde un plano mutuo. A ver, también es cierto que yo, lo que os digo, es cierto que estuve en un despacho pequeñito con un único jefe, tenía compañeros, pero era pequeño, y luego lo puesto que era una multinacional. Ahora ahí el papel del empresario que hablamos se difumina. Pero bueno, que yo mi chip era de eso, de pedir, 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 y no a lo mejor poca autocrítica o poca autoexigencia de decir, vale, sí, obviamente tengo que pedir, pero ¿qué estoy aportando yo? ¿No? O sea, como a mí a lo mejor me pasaría ahora pues con mi equipo, yo creo que sí que se respira pues mucho más ese ambiente de lo que tú decías, es que aquí estamos todos en el mismo barco, a todos nos interesa de que vaya bien y yo creo que somos todos conscientes, pero yo cuando era por cuenta ajena no lo veía así. Entonces, bueno. Yo aquí quizás voy a hacer un matiz pequeño, porque alguna vez, obviamente, yo también durante toda mi vida he tenido mis momentos de que qué hago, de que si este negocio funciona, si he hecho bien, y en algunos momentos yo sí que he vuelto a pensar si volver al tema de ser trabajadora y pedir trabajo por cuenta ajena, digamos, abandonar todo este boom de trabajo que tengo ahora y pues dedicarme a algo más seguro, entre comillas. Sí. Y bueno, estaba en mi mente pensando, bueno, si hiciese una entrevista y me preguntasen, por ejemplo, bueno, ¿por qué me tendrían que contratar? ¿No? O cuánto quisiera ganar o lo que sea. Y pensé, es que ¿cómo contestaría esta pregunta? Ya creo que ahora, con toda la experiencia que tengo, contestaría completamente diferente de lo que contestaba antes. Claro. Porque antes yo contestaba esta pregunta, por ejemplo, decía, es que yo quiero desarrollar mi carrera, yo quiero desarrollar mi carrera en esta empresa, porque yo quiero aprender de otros profesionales, porque yo quiero. Y ahora pienso, no, ahora hay que decir, ¿qué es lo que yo puedo dar a tu empresa? O sea, con lo que yo sé, o sea, a la empresa le da igual lo que tú quieres finalmente, que tú quieras desarrollar tu carrera, todos lo queremos. Pero a la empresa le interesa qué es lo que tú puedes dar, en qué es lo que tú eres bueno, en qué tú puedes aportar para que esta empresa pues crezca, gane más dinero y te repercuta en tu sueldo. Entonces recuerdo un amigo que hace relativamente poco estaba buscando el trabajo y puso en su currículum como una pequeña descripción de qué busco. Es que yo quiero desarrollar esto, yo quiero mi carrera, yo quiero tal, yo quiero ir. Yo le sugerí, digo, cambia esto, di en lo que eres bueno. Mira, yo sé hablar, en este caso el amigo, él sabía hablar chino. Entonces di tú y yo, como sé hablar chino, pues os podría ayudar en contactos con China. En esta empresa podría ayudar con establecer contactos comerciales con China, por ejemplo, y de esta forma, pues, desarrollar esta red comercial con China. O sea, lo que yo podría dar a esta empresa es que lo contrataron enseguida. O sea, qué bueno. Porque finalmente la empresa es como un organismo vivo. Sí. Que necesita que todos los que estemos allí vaya dando. Y solo si vas dando, la empresa gana dinero y se va redistribuyendo lo que se va ingresando. Pero no puede ser al revés. Tú no puedes estar pidiendo. ¿De dónde vas a pedir si no ha entrado nada? O sea, tú tienes que dar algo tuyo primero.
Y luego, entre más das, ya verás que te va a repercutir muchísimo. Sí. Bueno, estos fueron mis pensamientos así de, sí, ¿sabes? Sí. Muy de acuerdo, Kasia, pero yo creo que también esto también lo vemos, o yo también pienso como tú, pero yo lo he visto una vez que yo he tenido que contratar, una vez que yo he tenido que elegir a en qué personas quería confiar, ¿no? Pues con qué personas mantienes más relación laboral y continúas. Bueno, pero eso es una reflexión, yo creo que es un aprendizaje, porque no sé, como tú bien decías, como nos forman para asumir un trabajo, una tarea, y yo creo que está, pues eso, el malvado empresario que se aprovecha de ti, es como la narrativa, pues claro, tú al final entras a trabajar y dices... Es que es tan errónea esta narrativa, ya empieza de una base errónea. Que luego, ojo, puede que haya algún empresario que no esté del todo bien, pero es que caerá entonces la empresa por su propio peso, si no cuida. Claro, es que yo creo que esto es como las personas, como decir, pues lo típico, que has tenido una mala experiencia de una relación de pareja, es que todos los tíos son iguales. A ver, o todos los empresarios son malvados, por supuesto, o sea, habrá gente horrible, o pues eso, pues todos los compañeros de trabajar en equipo es horrible si has tenido una experiencia mala. Bueno, es que no. Yo creo que hay que también tener esa mente abierta y ver más allá. Y también es cierto que cuanto más vivas en general, pues mucho más ángulo vas a tener o más no sé cómo decirlo, capacidad de juicio y de crítica y de discernir. Porque, bueno, al principio, bueno, sabes lo que has escuchado y, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? No, hay que ponerse en el lugar del otro para tener todo el panorama, para poder valorar de los dos ángulos y entonces poder decidir. Lo que pasa es que mucha gente no tiene posibilidad, obviamente, de ponerse de los dos lados. Por eso estamos nosotras aquí contando las experiencias. Exactamente. Vale, y con todo esto, ¿querías decir algo sobre este...? Iba a decir lo que ibas a decir tú, así que... Bueno, pues vamos allá, pues vamos a llegar a ya el siguiente paso, digamos, el empresario, digamos. Lo hemos llamado este último, digamos, paso, aunque yo creo que hay más, y ahora luego os lo voy a decir, que es el creador de sistemas, porque finalmente el empresario, de tanto trabajo que ha hecho, y montó su empresa y sigue trabajando, etcétera, pero él lo que finalmente quiere, digamos, el último estadio de su pensamiento es crear un sistema que prácticamente trabaje solo. Quiere decir que libere su tiempo y que se vuelva como una máquina automática de fabricar dinero. Entonces, ahí el empresario a lo mejor tardó muchos años en llegar a este punto. Por esto a lo mejor fusiona sus empresas, busca alguna operativa más fiscalmente mejor, o invierte en diferentes cosas, el dinero que gana puede invertir en inmuebles, en otras empresas, en dividendos, en X historias para finalmente generar lo que se llama el ingreso pasivo, para que el empresario prácticamente trabaje por gusto. Y trabajará por gusto porque quien ha creado todo este chiringuito seguirá trabajando porque adora este chiringuito, es como su bebé. Pero ya no dependerá de ningún tipo de dinero porque este dinero le entrará solo, automáticamente cada mes. Y esto, digamos, es el como punto culme, no sé cómo llamarlo, la culminación de todo este viaje. De crear el creador de sistemas para liberar tu tiempo. Claro, que al final es siempre lo que venimos diciendo y en los otros estadios, en todo momento, pues hay un gran consumo de tiempo, estás muy vinculado a la empresa, pero lo ideal sería lo que dice Kasia, bueno, yo me paso, es decir, obviamente tengo que revisar, tengo que inspirar, tengo que dirigir y ver que esté todo en orden, pero ya no estoy ahí en el día a día, ya está el trabajo repartido, ya hay unos procesos súper claros, ya hay unos modos o un modo de trabajar. Rutinas creadas. Claro, sistemas que hacen que no haya que estar continuamente en el día a día. Y bueno, ese como el interés compuesto, pero de tu trabajo, de tus procesos. Esos procesos crean un interés compuesto
que se van retroalimentando y funciona. Exacto. Y es muy bonito esto si las personas que llegan, pues obviamente esto ya son grandes empresas, estos son años de trabajo. Cuando las personas llegan a este momento, se nota que han tenido una idea, que han podido ejecutar esta idea, que han sido inteligentes, que han trabajado muchísimo, que han aprendido muchísimo durante todo el proceso, que hubo años sin descanso, seguramente. Yo recuerdo, tengo unos amigos que cuando montaban su negocio, me dijeron que estaban 10 años sin poder irse de vacaciones. Es mucho sacrificio. Claro. Pero ahora el negocio casi va solo. Tienen otras personas que trabajan y ellos sí que se van de vacaciones cada año. Entonces, bueno, todo el esfuerzo, cuando llegas a este punto, pues recoges el fruto y esto yo creo que es muy, muy, muy bonito. Y lo que quería decir, otra cosa, pero es que esto ya no todos pueden acceder a esto, que cuando tienes la suerte de nacer en una familia así, que ha creado los sistemas y tú te los heredas, pues eres heredero de estas familias y administras las herencias. Y esto ya es, pero ya no es tu mérito, pero bueno, algunos tienen la suerte de conste, llegar ahí. Ahora no me acuerdo dónde vi esto, creo que fue en YouTube, que no sé cómo se llama, pero como la maldición del heredero, y es como que hay un tema psicológico que si no se gestiona bien o si no se hace bien la transición de generaciones, Sí. pues haciéndoles partícipes o incluso inaugurando otra fase de la empresa, que pasa muchas veces que el mero heredero como que está súper desmotivado, incluso pues grandes empresarios que decían que les hubiera gustado poder empezar de cero. Es que ahora no me acuerdo, yo creo que fue en alguna biografía de estas, así como de algún empresario de YouTube. Porque al final yo pienso, ¿no? Que es que un gran heredero también tiene una losa y una presión increíble. Porque ahí no es solo pues lo que veíamos antes, que tengas que construirlo, es que tienes que mantenerlo. Y si tú ahí das un paso falso, tienes esa responsabilidad y esa cruz encima que tampoco tiene que ser fácil. Y si por otro lado dices, vale, pues no, yo me dedico a gestionar y a vivir entre comillas, pero que ojo, pues gestionar, asesorarme bien, etcétera, también ahí hay un tema de a lo mejor no sentirse realizado, productivo, etcétera. Entonces, yo, firma ahora mismo por tener un imperio que heredar, quiero decir, esto por delante. Pero me llama mucho la atención porque sí que lo he escuchado pues en documentales, pues hablando sobre incluso de empresas familiares, de cómo hacer las transiciones, que es muy importante porque ahí pueden ocurrir descalabros. Ya. Sí, bueno, yo no tengo experiencia de ser gran heredera de nada, por lo tanto no puedo aquí hablar desde mi experiencia. Lo único que he visto, pues he tenido oportunidad de conocer a algunas pues, personas que tenían pues, sistemas montados y justo en este caso sí que los preparaban a los hijos. Los preparaban desde pequeños, los introducían en el trabajo para que vieran cómo funciona todo, los preparaban para asumir, digamos, este rol luego del heredero, pero supongo que cada familia lo hace diferente, por lo tanto, aquí no puedo aportar mucho. Claro. Pero bueno, con que lleguemos a crear sistemas y tengamos un flujo estable que nos cubra gastos de cada mes y un poquito más para vivir, yo creo que todos estaríamos muy, muy, muy contentos. Totalmente. Porque tampoco se necesita muchísimo para estar viviendo bien y feliz. No necesitas ser un supermillonario. Lo que sí necesitas para llegar a este punto es tener un flujo que te cubra tus gastos mensuales y un poquito más para ti. Claro, exactamente. Y luego ya para nota, pues ir diversificando, bueno, lo que lo que tú quieras. Claro. Pues no sé si quieres añadir alguna cosita más respecto a estos cuatro. Bueno, quería hacer la pregunta de si consideras, Kasia, que tú estás ya aquí, si crees que si te gustaría estar en el caso que no, y en caso de que la respuesta sea que no estás y que sí, ¿qué vas a hacer o qué estás haciendo para llegar?
Bueno, yo estoy siempre intentando llegar al creador de sistemas, obviamente. Las primeras 3 partes ya las he, digamos, probado. Estoy en ella. Estoy ahora en la fase de crear sistemas. Yo intento crear mi sistema sobre todo pues con el negocio, que cada vez me necesite menos. Ujú. Cada vez que necesite, bueno, solo supervisar, pero que vaya, si yo estoy de vacaciones o no estoy de vacaciones, que no se hunda, por decirlo de alguna forma. Y también, sobre todo, con la inversión en la bolsa. Yo quiero crearme un ingreso pasivo de la bolsa. Este será uno de mis sistemas. Además, bueno, hay otra gente que lo hace invirtiendo en inmuebles, que también es un buen sistema. Aprende a pues, rentabilizar la inversión en inmuebles y obtiene unas rentas. Muy bien. Todo es genial si lo sabes hacer bien. La única parte que a mí me gusta muchísimo de la bolsa es que tiene mucha menos burocracia. Que, por ejemplo, si comparas la inversión en inmuebles, pues tienes que lidiar con muchas personas, con los inquilinos, con los, bueno, cosas que se destruyen en la casa, arreglos, gestorías. Bueno, tienes mucha burocracia y mucho tiempo bueno, tienes que dedicarle muchísimo tiempo a esto y hay personas que les encanta y hay otras personas que no les gusta tanto. Eso también depende de la personalidad. A mí de la bolsa me gusta que no dependes casi de nadie en este sentido. Dependes de tu ordenador. Eres tú y tu ordenador y si eres capaz de crear este sistema, prácticamente, o sea, la trayectoria es difícil porque tienes que aprender, pero una vez aprendido y hecho, es que es muy fácil porque no tienes, o sea, de declaraciones trimestrales no lo vas a hacer una renta anual, o sea, hay mucho menos, los dividendos te los ingresan solos, o sea, no tienes que preocuparte por nada, el broker mismo el día de pago de dividendos te lo ingresa. Por lo tanto, no hay aquí una carga de mucha burocracia, es un sistema guapo, me gusta mucho, sobre todo por esta parte, que no tiene esta parte burocrática ni esta parte de lidiar con personas, con problemas, pues que es que no los hay, que es todo tan automático y por eso me gusta mucho esta parte de mi sistema, porque esto será una pata de mi sistema y ya está. ¿Y tú? Muy bien. La misma pregunta para ti. Sí, bueno, yo evidentemente me encantaría llegar. Yo estoy en una fase, pues, en la empresa, intentar tener los procesos lo más claros posibles. Cada vez los tengo más, cada vez, pues, trabajamos más, teniendo todas claro lo que tiene que hacer cada persona, cada parte, pero siempre se puede homogeneizar más. El otro día veía en Instagram una frase que me gustó mucho que decía, ordena tu empresa como si la fueras a vender, ¿no? Como si fueras que también lo he leído con franquiciar. Pues si tú quisieses franquiciar y decirle a alguien, toma, este es el manual de la empresa, así funciona, aquí están las cosas, plin, no tienes ni idea, pero con esto ya está. Y que cada cosa encaje. Y efectivamente, ¿no? Pues que si no la pudieras vender o no la pudieras franquiciar, significa que es un caos. Bueno, entonces yo obviamente no estoy en ese punto, pero me encantaría llegar el momento de que pues eso, tener una guía, tener unos manuales, que cualquier persona lo pudiera saber, que yo me pudiera ir 5 meses y claro, alguien pudiera entrar y manejar igual. Entonces, bueno, ahí estoy, porque creo que en el momento que consiga eso y liberar mi tiempo, pues evidentemente podré ingresar más porque va a ir todo más rápido, pues tanto la captación como la prestación de los servicios y por supuesto, pues lo que dices tú. Luego para invertirlo, pues me parece lo ideal. Intentar diversificar y bueno, a mí tampoco me gustaría tener, o sea, bueno, me gusta, de hecho, tengo varios proyectos en marcha, entonces que vayan bien y yo poder ir dedicándome, pues aportando lo que pueda en cada uno de ellos, pero ya yendo solos y solo preocupada, entre comillas, de irlos mejorando, de qué podemos hacer nuevo, porque eso es lo bonito. Al final el sobrevivir y el nadar a contracorriente y pues lo que hablábamos antes, tenemos que llegar a estos objetivos porque si no, eso al final mina la creatividad y hay que hacerlo porque no queda otra, pero no es lo ideal, no es lo que nos apetece hacer. Es necesario, pero bueno, a mí me encantaría hacer eso y estoy en ello.
Muy bien, ya llegarás, ya llegarás. Bueno, yo creo que todo se consigue. Si uno pues insiste y trabaja duro, creo que todo se puede conseguir tarde o temprano, ya veremos, pero y obviamente te lo deseo, que bueno, yo me deseo a mí también. Y obviamente os deseamos a todos vosotros que si queréis y optáis a llegar finalmente a construir vuestros sistemas, los que os den dinero cada mes, pues también os animamos a seguir trabajando, a no conformarse, obviamente aprender de los errores, rodearse de gente creativa, escuchar nuestro podcast, que justo hablamos de esto, traeremos, ya tenemos unas entrevistas hechas, personas que nos cuentan su propia experiencia y de todo esto se aprende, así que no nos desaniméis y a por ello. Exactamente. Y yo creo que poco más que añadir, ¿no, Kasia? Agradeceros como siempre haber llegado hasta aquí. Esperamos que os haya interesado y nos encantaría también saber pues, en qué fase estáis, si es que tenéis identificado si queréis cambiar o evolucionar o a lo mejor no, porque sois felicísimas donde estéis. Y bueno, también recordaros que nos ayudáis un montón si le podéis compartir a alguien que le interese, dándonos las 5 estrellas, interactuando, pues corazoncitos en las redes sociales, porque nos ayudan a que el algoritmo pues, nos vayan sugiriendo y llegando a muchas más personas. Sí, muchas gracias. ¿Querías decir algo más, Lucía? No, iba a despedirme. Muy bien, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias a ti, Lucía. Gracias a todos vosotros y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.